Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy la Iglesia celebra la conversión de San Pablo apóstol y nos podríamos preguntar, ¿por qué se celebra una conversión? No es el cumpleaños, ni tampoco un aniversario importante. Es una conversión. Pablo antes era un ateo perseguidor de cristianos para matarlos y se convierte en cristiano. Y será a partir de su conversión el apóstol de las gentes. Cuenta los Hechos de los Apóstoles que Pablo, Saulo de Tarso, es tumbado del caballo y se oyó, cuando cayó al suelo, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué buena pregunta para los que hoy persiguen a Dios. Dios ha tenido en la historia muchos perseguidores y lo sigue teniendo ahora. Hay en muchos lugares del mundo persecuciones de cristianos por el hecho de ser cristianos. San José María decía hace muchos años que se está expulsando a Dios del mundo como si fuera un intruso. La historia está llena de mártires, personas que han sido maltratadas y torturadas solo porque eran cristianas. Y eso le pasó a Jesucristo, que fue ejecutado por unas autoridades que perseguían a los cristianos y por un pueblo engañado que repetía furioso: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hoy hay autoridades que persiguen a los cristianos y también pueblos engañados y equivocados. Un pueblo o varios pueblos que no han recibido la palabra de Dios, o si la han recibido, la han dejado de lado, tal vez motivados por ideologías engañosas que prometen la felicidad y que esta nunca llega. Hay tantas utopías ahora. Y quienes se encuentran en esa situación, hay muchas personas que se encuentran en la oscuridad con respecto a Dios, y tenemos que rezar por ellos para que el Señor, igual que a Saulo de Tarso, los tumbe del caballo y les diga: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando el Señor le hace la pregunta a Pablo, Pablo asombrado le dice: Señor, ¿quién eres? Y es la pregunta que hoy se hacen muchas personas cuando Dios se mete en sus vidas. ¿Quién eres? ¿O qué quieres? ¿Por qué te metes en mi vida? Y San José María decía que el Señor no nos pide permiso para meterse en nuestra vida, se mete en nuestra vida porque nos quiere, porque quiere lo mejor para nosotros, para quitarnos muchas cosas que no están bien y que nos pueden esclavizar, para librarnos del pecado, para que seamos libres. Y somos libres cuando el Señor nos libera del peso de nuestros pecados. Porque el pecado tumba, denigra, nos hace inútiles para las cosas buenas, nos ciega, no podemos ver, nos hace enemigos de Dios, enemigos de la Iglesia, y nos podemos convertir en perseguidores de cristianos, como era Saulo, y tantos como él, que querían, y ahora también en estas épocas, quieren destruir cualquier huella de Dios en la tierra. Y a Dios lo acusan, como lo acusaron a Jesucristo, y ahora pues acusan a los cristianos como si fueran delincuentes o como si fueran criminales. Y el Señor, en los Hechos de los Apóstoles, le dice a Pablo: soy yo, Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Pablo le había hecho esa pregunta: Señor, ¿quién eres? ¿No? Y el Señor le está respondiendo, ¿no? Soy yo, Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Nuestro encuentro con Dios puede producirse después de un
pecado nuestro o cuando vemos que el mal causa estragos en una persona o en el mundo, cuando vemos pues alguna tragedia, algo que ha pasado grave, ¿no? Cuando o cuando descubrimos una intervención divina que nos llama la atención, ¿no? Porque Dios interviene en la vida de las personas y las mejora y a veces eso repercute en nuestra vida y queremos ser mejores, ¿no? Y descubrimos a Dios. Dios está allí, esto lo ha hecho Dios. Esto tiene que haberlo hecho Dios, ¿no? Dios pide santidad y encuentra también correspondencia en muchas personas que luchan por ser santas. Hay personas que están luchando por la santidad y estas personas que luchan por la santidad tienen la luz encendida. Se ve cómo viven, cómo son auténticos testimonios de vida cristiana, en su conducta, en su generosidad, en su trato amable, delicado y fino con las personas. Y también porque se han convertido en un instrumento de Dios, hablan de Dios, procuran que todos nos encontremos con Dios. Y entonces, esta respuesta que Jesús le da a Pablo, ¿no? Cuando Pablo, ¿y quién eres?, le pregunta, soy Jesús Nazareno. Igual, pues a través de esas personas que están cerca de Dios, el Señor se manifiesta y nos dice y les dice a quienes se encuentran con Él, aquí estoy cerca de ti para que cambies. Dios está cerca de nosotros, se acerca de nosotros no para estar cerca simplemente, sino para que nosotros cambiemos. ¿Y por qué tenemos que cambiar? Porque tenemos el pecado, tenemos que reconocer que somos pecadores, y el pecado es un mal, y nos hace daño, y entonces tenemos que cambiar. Y Dios está cerca para que cambiemos. Dios nos da los medios para que cambiemos. Dios nos pone esas personas que nos ayudan, que son instrumentos suyos, para que cambiemos. Dios, a través de esas personas, nos alcanzan los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, para que cambiemos. Pablo le dice al Señor, ¿y qué debo hacer, Señor? Le pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dice, ya se te dirá lo que debes hacer más adelante, ¿no? Como diciéndole, espera un poco, todavía hay que arreglar una serie de cosas, ¿no? O falta que estés en mejores condiciones, reza primero y luego te diré lo que debes hacer, ¿no? Y esto es lo que le dice el Señor, pues a mucha gente, también a nosotros, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, mira, ya te voy a decir lo que vas a hacer, pero tú tienes primero que rezar, tienes que esforzarte, tienes que luchar, ¿no? Poner de tu parte. Y así ocurrió con Pablo. Fue mejorando, fue recuperando, se recuperó la vista, ¿no? Se había quedado ciego, no veía y recuperó la vista. Igual, pues el que está lejos de Dios está ciego y luego, pues si se acerca, empieza a recuperar la vista, empieza a ver, ¿no? Y entonces vemos esto en Pablo que se convierte en el apóstol de las gentes. Pasó pues de un perseguidor a ser apóstol de las gentes. Y a partir de allí hizo lo que el Señor le pedía. ¿Y qué le pedía el Señor? Ser instrumento suyo, hablar a la gente de Dios, llevar el peso de las almas, que es llevar el peso de la cruz, que es sacrificarse por los demás, lo que hizo Jesucristo. Y Dios nos convierte para eso, para que seamos instrumentos suyos, para que podamos ayudar a los demás, para que podamos llevar el peso de la cruz, para que podamos tener la alegría de ver la conversión de muchas personas. Cuando una persona está cerca de Dios, ve la conversión de muchas personas y se llena de alegría. Y luego, por supuesto, la alegría final, que es el gozo de la vida eterna, ¿no? Todos estamos deseosos, porque ese es el fin último del ser humano, llegar al cielo, llegar a ese lugar de felicidad. Tenemos esperanza en llegar a ese lugar de felicidad para gozar
toda la eternidad junto con Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Vamos a pedir a la Virgen, ¿no? La Virgen, los niños le piden a la mamá antes que al papá, ¿no? Los niños ven que la mamá pues puede conseguir las cosas. Y la Virgen siempre, siempre se adelanta, se adelanta. Como en Caná de Galilea, cuando faltaba el vino, la Virgen le pide al Señor que haga el primer milagro. No era el tiempo del Señor, dice, no, no ha llegado mi hora, pero ella consigue que haga el milagro, ¿no? Ella también, cuando nosotros le pedimos rápidamente, nos ayuda, nos alcanza las gracias o intercede por nosotros frente a Dios para que el Señor pues nos dé aquellas gracias que nos ayudan a ir mucho más rápido. O esas gracias que San José María llamaba tumbativas, ¿no? Como San Pablo que lo tumban del caballo, esas gracias que hacen que las personas reaccionen ya rápido, cambien rápido, porque hacen falta instrumentos de Dios, hacen falta pues esas personas que convirtiéndose se lanzan a seguir a Cristo con mucha paz y con mucha alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.